Amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Calcula el volumen de los siguientes cilindros. Recordemos que la fórmula del volumen de un cilindro es la siguiente. Es el área de la base, es decir, pi por r cuadrado, y esto se multiplica por la altura. Aquí podemos ver que los datos son: el radio es igual a 3 unidades y la altura es igual a 8 unidades. Por lo tanto, el volumen de este cilindro será pi por r al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, por la altura que es 8. Resolviendo tenemos pi por 3 al cuadrado que es 9, y esto por 8 es igual a 72 y mantenemos el número pi. Por lo tanto, el volumen de este cilindro es igual a 72 pi unidades cúbicas. B. Acá tenemos que la altura de este cilindro es igual a 10 unidades y el diámetro es igual también a 10 unidades. Por lo tanto, su radio es igual a 5 unidades. Luego, el volumen de este cilindro va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 5 elevado a 2, por la altura que es igual a 10. 5 al cuadrado es 25, bajamos 10 y el número pi, y 25 por 10 es igual a 250 y mantenemos pi. Por lo tanto, el volumen de este segundo cilindro es igual a 250 pi unidades cúbicas. C. En este cilindro podemos observar que 2 unidades es la medida de la altura, es decir, es la distancia entre las bases circulares, y 8 unidades es lo que mide su diámetro. Por lo tanto, el radio de este cilindro mide 4 unidades. Por lo tanto, su volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 4 elevado a 2, por la altura que es 12. Resolviendo acá tenemos 4 por 4 es 16, esto lo multiplicamos por 12 y también por el número pi. Y 16 por 12 es igual a 192 y mantenemos el número pi. Por lo tanto, el volumen de este tercer cilindro es igual a 192 pi unidades cúbicas. 2. Encuentra las dimensiones de los cilindros generados por rotación o doblez y luego calcula su volumen. Acá tenemos un rectángulo de largo 15 unidades y ancho 14 unidades y lo vamos a girar a través de un eje vertical. Entonces, el cilindro que se forma es el siguiente. Y aquí podemos observar que 15 unidades corresponde a la altura del cilindro que se formó y 14 unidades es igual al diámetro. Esto nos dice entonces que el radio de este cilindro es igual a 7 unidades, la mitad del diámetro. Luego, el volumen de este cilindro va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 7 elevado a 2, por la altura que es igual a 15. 7 al cuadrado es igual a 49, esto lo multiplicamos por 15 y luego por el número pi. 49 por 15 es igual a 735 y mantenemos el número pi. Por lo tanto, el volumen de este cilindro es igual a 735 pi unidades cúbicas. B. Acá tenemos un rectángulo que se ha doblado hacia adentro, generando un cilindro. Dibujemos el cilindro que se forma aquí al lado. Aquí podemos apreciar que la altura de este cilindro es el ancho del rectángulo, es decir, 5 metros. Y el largo del rectángulo, es decir, toda esta línea horizontal, cuando se hace el doblez, pasa a ser el perímetro de una base circular. Es decir, todo este perímetro de una de las bases circulares mide 16 pi metros. Pero recordemos que si tenemos el radio de un cilindro, entonces cuando multiplicamos 2 pi por el radio, esto nos da el valor del perímetro del círculo de la base. Por lo tanto, 2 pi por el radio de este cilindro nos debe dar igual a 16 pi. Acá, dividiendo en ambos lados por el número pi, los cancelamos y nos va a quedar que 16 es igual a 2 por el radio. Y de acá concluimos que el radio es igual a 8 metros, dado que 2 por 8 es igual a 16. Luego ahora, para calcular el volumen de este cilindro, usamos la fórmula pi por r al cuadrado, pero r vale 8 unidades, por la altura que es igual a 5 unidades. Resolviendo acá tenemos pi por 8 al cuadrado que es 64 por 5. Y 64 por 5 es igual a 320 y mantenemos el número pi.
Por lo tanto, el volumen del cilindro que se forma al doblar este rectángulo es igual a 320 pi metros cúbicos. C. Acá tenemos un rectángulo y el eje de rotación está en diagonal. Entonces, el cilindro que se forma es el siguiente. Aquí podemos ver que el largo del rectángulo, es decir, las 3 unidades, corresponde a la altura de este cilindro, y el ancho del rectángulo corresponde al radio del cilindro. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 10 elevado a 2 por la altura, que es igual a 13. Resolviendo, acá tenemos pi por 10 al cuadrado, que es 100, y 100 por 13 es igual a 1300, y mantenemos el número pi. Por lo tanto, el volumen de este cilindro es igual a 1300 pi unidades cúbicas. 3. Resuelve los siguientes problemas. Usa pi igual a 3. A. ¿Cuántos litros puede contener el siguiente recipiente? Aquí en la imagen tenemos un frasco cilíndrico cuya altura es igual a 20 centímetros y el diámetro de la base es igual a 12 centímetros. Por lo tanto, el radio basal de este frasco es igual a 6 centímetros. Comencemos calculando el volumen de este frasco. Entonces escribimos pi por r al cuadrado, es decir, 6 elevado a 2, por la altura, que es igual a 20. Esto va a ser igual a pi, lo cambiamos por 3, 6 al cuadrado es 36 y luego multiplicamos por 20. Entonces 3 va a multiplicar a 36 por 20. Y esta multiplicación es igual a 720. Finalmente, 3 por 720 es igual a 2160. Por lo tanto, el volumen de este frasco es igual a 2160 centímetros cúbicos. Pero recordemos que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Por lo tanto, si este valor nosotros lo dividimos por 1000, vamos a saber cuántos litros puede contener este frasco. Y si dividimos por 1000 este valor, esto nos va a dar 2,16. Así que este frasco puede contener 2,16 litros. B. Al vaciar el líquido azul del recipiente en pequeños tubos como los que están a su lado, ¿cuántos se pueden llenar? Comencemos calculando el volumen del líquido. Aquí en la imagen podemos ver que el cilindro que forma el líquido tiene altura igual a 12 unidades y el diámetro de la base es igual a 8 centímetros. Por lo tanto, el radio basal es igual a 4 centímetros. Ahora, el volumen del líquido es igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 4 elevado a 2 por la altura, que es 12. Aquí resolviendo tenemos pi, lo cambiamos por 3, 4 al cuadrado es 16 y esto luego lo multiplicamos por 12. 3 por 16 es 48 y si luego multiplicamos por 12, esto nos da igual a 576. Por lo tanto, el volumen del líquido es igual a 576 centímetros cúbicos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen de este pequeño tubo para ver con cuánto de estos tubos podemos contener todo este volumen que ya calculamos. Aquí en la imagen vemos que 6 es la altura de este pequeño cilindro y 4 es su diámetro. Por lo tanto, su radio basal es igual a 2 centímetros. Por lo tanto, el volumen de este pequeño tubo va a ser igual a pi por r al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado por la altura, que es 6. Aquí cambiamos pi por 3, 2 al cuadrado es 4 y luego multiplicamos por 6. 3 por 4 es 12 y si luego multiplicamos por 6, esto nos da 72. Por lo tanto, uno de estos pequeños tubos puede contener 72 centímetros cúbicos. Y si ahora nosotros dividimos estos volúmenes, es decir, 576 de 72, vamos a saber cuántos tubos vamos a llenar. Si aquí multiplicamos por 8, tenemos 8 por 2 es 16, 1 de reserva, y 8 por 7 es 56, y más la reserva es 57. Y si la restamos, esto nos da 0. Es decir, esta división da exactamente 8. Y esta es la cantidad de pequeños tubos que necesitamos para contener todo este líquido. 3. Si 3 centímetros cúbicos de la vela de la imagen se consume en 1 minuto estando prendida, ¿cuánto tiempo demorará en consumirse toda la vela prendida? Primero averigüemos cuál es el volumen de esta vela para ver cuánto espacio ocupa. Aquí en la imagen podemos ver que 4 centímetros corresponde a la altura de este cilindro y el diámetro es igual a 6 centímetros. Por lo tanto, el radio de la base es igual a 3 centímetros.
Ahora, el volumen de esta vela la calculamos como sigue. Pi por el radio al cuadrado, es decir, 3 elevado a 2, por la altura que es igual a 4. Cambiamos pi por 3, 3 al cuadrado es 9 y luego multiplicamos por 4. 3 por 9 es igual a 27 y si luego multiplicamos por 4, esto nos da 108. Por lo tanto, el volumen de esta vela es igual a 108 centímetros cúbicos. Este es todo el espacio que ocupa. Y si nos dicen que cada minuto que pasa se consumen 3 centímetros cúbicos, entonces si dividimos este valor por 3, vamos a saber cuántos minutos deben pasar para que la vela esté completamente consumida. Así que si dividimos 108 en 3, esto nos da 3 en 10 está contenido 3 veces, sobra 1, bajamos 8 y 6 por 3 es igual a 18. Esto nos dice que la vela en 36 minutos se va a consumir completamente una vez que se prenda. D. ¿Cuánto mide el volumen del cilindro inscrito al cubo? Aquí en la imagen vemos que la arista de este cubo mide 10 centímetros, por lo tanto el radio de la base es igual a 5 centímetros. Además, la altura de este cilindro coincide con la arista del cubo, por lo tanto la altura del cilindro mide 10 centímetros. Y ahora calcular el volumen es simplemente usar la fórmula, que es igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 5 elevado a 2 por la altura que es 10. Pi lo cambiamos por 3, 5 al cuadrado es 25 y luego multiplicamos por 10. 3 por 25 es 75 y luego de multiplicar por 10 obtenemos 750. Es decir, el volumen del cilindro inscrito al cubo es igual a 750 centímetros cúbicos. Bien amigos y amigas, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.